Buen día a todos los seguidores de Periódico del Meta, bienvenidos a Entrevistas PDM. Hoy los saludo en la tarde de hoy con una invitada muy especial, es la jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio, Carol Sánchez, a quien le damos la bienvenida a esta hora del día. Jefe, bienvenida a Periódico del Meta. Camilo, muy buenas tardes para ti y para todos los seguidores de Periódico del Meta, quienes se conectan también para poderse informar de las noticias de Villavo. Bueno, jefe, la molesto de una vez con el tema pues que le importa a todas las personas y es que el IDEAM augura o establece que en el próximo mes va a haber un incremento en las lluvias y por lo tanto pues queremos que por favor nos comente de qué manera se está trabajando desde la Oficina de Gestión del Riesgo pues, para mitigar posibles afectaciones en el mes de mayo. Efectivamente, el IDEAN a nosotros nos pronostica un incremento entre el 10 y el 40% de las precipitaciones que se registran en el municipio frente a la normalidad de las lluvias que se registran en toda la temporada del año. Parte de este reporte pues, se puede evidenciar en abril, donde comenzamos a sentir y a generar estas lluvias en diferentes sectores del municipio y una de ellas pues, se evidenció claramente en la emergencia presentada el día 12 de abril de este año. A partir de allí, pues nosotros ya teníamos coordinado el plan de contingencia, que es a quien nosotros nos ceñimos ante el plan, como su nombre lo dice, la planeación que nosotros tenemos desde la oficina en momentos donde la situación se nos desborda, como fue en este caso el día 12 de abril, y poder empezar a atender las familias de una manera articulada, identificando cuáles son esas familias que tenemos que llegar de manera inmediata y cuáles son esos sectores que tenemos que seguir trabajando. Carol, coméntenos, por favor, hablando un poquito de esa emergencia del 12 de abril, de qué manera atendieron esta emergencia y un poco de la infraestructura y las peores zonas que se vieron como más afectadas con esta ola invernal. Nosotros atendimos la emergencia desde el primer llamado de la comunidad, hicimos una instalación que se le llama PMU, que es puesto de mando unificado en conjunto con los 3 organismos de socorro y la Oficina de Gestión de Riesgo, para empezar a identificar cuáles son esas zonas y esos recorridos que teníamos que empezar a hacer para ya sea evacuar las familias o llegar a esas zonas de atención y esos puntos de emergencia para identificar el número de familias afectadas y qué tipo de ayuda necesitaban requerir en el momento. Una vez se surte todo el proceso que fue en cuestiones de la madrugada, donde estuvimos encabezándolo en conjunto con Defensa Civil, Defensa Civil, Cruz Roja y Bomberos, se cita al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, le solicitamos al alcalde ese día realizar la declaratoria de calamidad pública, se aprueba mediante el decreto número 114 del 12 de abril, es decir, el mismo día nosotros surtimos el proceso y al día siguiente ya teníamos maquinaria en los diferentes puntos que resultaron críticos, que resultaron afectados frente a la emergencia del 12 de abril. Paralelo a la maquinaria, nosotros empezamos a distribuir las ayudas a las familias caracterizadas. Unas están en albergues en este momento, en Colinas, que fue donde el efecto por remoción en masa, que es lo que nosotros le llamamos deslizamiento, tuvo una gran consecuencia en las familias, y los otros pues empezamos a disponer de ayudas alimentarias. Hablando un poco de estos albergues, ¿se cuenta con albergues? ¿Cuántos albergues cuenta la ciudad de Villavicencio para este tipo de emergencias? Nosotros tenemos caracterizados los puntos o por zonas, por sectores, cuáles son esos sectores críticos que se encuentran en el momento. Obviamente los vamos actualizando conforme a las medidas y a las obras que se realicen y asimismo disponemos en conjunto con la Secretaría de Educación y los rectores para que nos habiliten o estén pendientes en caso de cualquier emergencia. Con la Secretaría Social tenemos todo el centro de acopio que allí acopiamos, valga la redundancia, todas las ayudas que le llegan al municipio o que se adquieren, ya sean frazadas, colchonetas, kits alimentarios, ayudas de la misma solidaridad de la comunidad con la emergencia, y así podemos identificar el número de personas que podemos albergar conforme también a los parámetros que nos da la pandemia. En este momento solamente tenemos habilitado un albergue, que es el albergue de Colinas, donde allí se encuentran las familias, donde tenemos una persona en el punto estando pendiente de ellos y periódicamente hacemos la visita, la revisión para realizar la posterior ayuda a ellos, que se les va a entregar un subsidio de arriendo a quienes perdieron absolutamente todo. ¿Tienen ya identificadas cuántas personas perdieron absolutamente todo y se necesitan de estas ayudas? Sí, claro, nosotros tenemos identificado en este momento en nuestra base
alrededor de 10, 11 familias que perdieron sus viviendas y que el municipio les va a garantizar estos subsidios de arriendo para que puedan generar esta estabilidad y este proceso de recuperación que nosotros le llamamos posemergencia, para que ellos puedan empezar a recuperar parte de sus cosas, parte de los elementos, de los muebles que tenían en sus viviendas y que perdieron, y adicional, pues entregándole las ayudas de la donación o de la adquisición del municipio, como camas, colchonetas, frazadas, ropa, mercados, para que puedan también ser utilizados y pues les puedan garantizar a ellos las condiciones de normalidad, el retorno a la normalidad de sus vidas. ¿Cuánto representa en dinero esas ayudas? Las ayudas de los kits alimentarios. No, los subsidios de las personas que lo perdieron todos, los de vivienda. Nosotros estamos regidos bajo el marco de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Dentro de esos protocolos se establecen los subsidios de arriendo por un valor de 300.000 pesos. Estos se les entrega a la persona damnificada y ellos garantizan, pues obviamente, que las condiciones de su vivienda estén en otro sitio que no se encuentre en zona de amenaza alta, y nosotros hacer posteriormente la verificación pues de que el sitio donde ellos se vayan a realizar pues su pago de arriendo pues no presenten unas características o condiciones similares a las que ellos se encontraron en el momento de la emergencia. Hablando un poco de la zona rural, me contaba en la conversación que tuvimos ayer que hay algunas zonas rurales que quedaron incomunicadas. 2 sectores, nosotros tuvimos 2 sectores, la vereda Buenos Aires y en el corregimiento 6 la vereda Lourdes, que presentan unos puntos críticos por fenómenos de remoción en masa. Ellos están ubicados en una zona catalogada o categorizada como alta por fenómenos de remoción en masa, que es lo mismo que lo conocemos como deslizamiento, y allí pues obviamente hubo obstrucción de la vía. Sin embargo, como administración les garantizamos siempre poder empezar a generar los procesos para poder recuperar no solamente la vía, sino poder también contener la emergencia que se presenta allí. Bueno, estamos con la jefe de gestión de riesgo de Villavicencio, Carol Sánchez, a esta hora del día hablando. Les recordamos también que sus preguntas las podemos responder a través de este en vivo, así que estamos atentos a sus solicitudes. Carol, por redes sociales hubo muchas críticas respecto a precisamente el plan de gestión del riesgo. Digamos que muchos criticaron que no se hizo la descolmatación de los caños antes de la emergencia del 12 de abril. ¿Esto es cierto? Camilo, yo quiero acá, y me gusta tu pregunta porque yo quiero acá aclarar algo. Cuando yo hago la rendición de cuentas el año pasado, en el 2020, yo quise hacer la comparación de por qué se presentaban tantas emergencias conforme a los mantenimientos que las fuentes hídricas requieren realizarse en el 2019 y conforme al mantenimiento que se le realizó en el 2020. Eso nosotros lo hacemos por metro cúbico, es decir, por el volumen de la cantidad de material que se extrae o que se acopia a los márgenes de los ríos o de los caños, y por qué asimismo lograr identificar que hayan tanta emergencia. En el 2019 se hicieron unos pocos mantenimientos y en el 2020 nosotros reportamos el 300% del valor que se generó de extracción de material en el 2019. Es decir, los caños y los ríos principales de nuestro municipio estaban totalmente desatendidos y eso fue un problema heredado que recibimos como administración. ¿Qué garantizamos nosotros? El año pasado las emergencias que se registraron y que ocurrieron fue sobre todo en el sector rural. En el sector rural fue la primera atención y ya pudimos evidenciar en esta emergencia que no tuvimos reporte del sector rural por fenómenos de inundación o por el riesgo por inundación del 12 de abril. Ahora, ¿qué estamos haciendo? Logrando atender la parte urbana, que fue la que salió mayormente afectada y damnificada con sus ciudadanos, y poder garantizarles a ellos que estos mantenimientos como administración somos conscientes que tenemos que seguir trabajando. Tuvimos yo le llamo un problema heredado que estamos solucionando, pero que en este momento nos encontramos activos aproximadamente en 8 puntos del municipio y que le estamos trabajando para garantizar este mantenimiento y la tranquilidad a sus ciudadanos y a la gente pues que vive allí por tantos años. Bueno, una pregunta. ¿Estos recursos para estos mantenimientos salen de la alcaldía o salen de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? Salen de todo lado. Nosotros tenemos una bolsa por parte de la administración municipal
donde nosotros disponemos en el proyecto de obras de mitigación para poder realizar ciertos puntos. Pero sí hay una característica que tiene Villavicencio y es que nosotros encontramos bastantes lugares donde se presentan o donde la categoría es fenómeno por inundación la encontramos en alto. Y allí desafortunadamente pues se ubican muchísimas familias que instalan buscando un techo, buscando su hogar, pues se instalan en estas zonas y son las que siempre se ven afectadas. Entonces, del municipio muchas veces tantos puntos críticos desborda la capacidad para poder hacer la atención a estas familias y por ende empezamos a hacer gestiones aparte. Yo creo que el nombre de la oficina Gestión del Riesgo, la parte de gestión, es precisamente generar esa articulación. Entonces trabajamos de la mano con la gobernación en el marco del presupuesto y las medidas que ellos también nos lo otorguen. Trabajamos de la mano con Bioagrícola, que ha sido un apoyo fundamental no solamente para los procesos de inundación, sino para la extracción de todo el material que se arroja, no solo vegetal, sino que arrojan las mismas familias de las comunidades, que ellos nos ayudan a extraerlo y a acopiarlo. Trabajamos de la mano también con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En este momento estamos también tocando las puertas de ellos para generar recursos en hora máquina, que es con los trabajos de mitigación, y en ayudas alimentarias y humanitarias que requerimos también. Entonces, es un poco de todo que nosotros tocamos la puerta, incluso el ente privado también muchas veces se solidariza con las comunidades e ingresan su ayudita y su hora máquina para tener tranquilo el sector. Jefe, una pregunta más respecto a este tema. ¿Ya inició la descolmatación entonces en algunos ríos y caños? Sí, claro. Nosotros en este momento estamos trabajando en Caño Maizaro, en Simón Bolívar, 7 de agosto, el barrio El 2000. Nos encontramos en Río Negrito, nos encontramos en la vereda El Guamo, nos encontramos en el sector de Millanito. Adicional con Bioagrícola estamos trabajando en la vereda Juan Bosco. Y tenemos un proyecto con Vegas del Guayuriba, que fue una consecución, una gestión que realizó la administración con Ecopetrol. Estamos haciendo un proyecto grande de mitigación en Vegas del Guayuriba y tenemos otro gestionado con la gobernación en el Puente de la Concepción, Puente del Río Guayuriba. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de uno de nuestros seguidores. Carlos Andrés Castro está diciendo que respecto a la vereda del Guamo, que no han hecho obras y que está que se lleva a la escuela. Bueno, Carlos Alberto Ramos nos pregunta que en la vereda del Guamo no se han hecho obras de mitigación. Jefe Carol. En este momento nosotros estamos realizando unas obras de mitigación, tenemos allá maquinaria, estamos en total y completo contacto con el presidente Octavio de la vereda del Guamo, donde estamos realizando, obviamente es un río, el río Guatiquía es un río de una dimensión grandísima, su caudal es grandísimo y la dinámica del río siempre cambia conforme al tiempo, a la temporada que nosotros nos encontramos. Obviamente el 12 de abril la dinámica del río cambia como nosotros la teníamos establecida antes y con eso nosotros ya realizamos un plan de intervención que es el plan de trabajo para proyectar por dónde van a ir las obras de mitigación, por dónde nos conviene trabajar, se hace un sobrevuelo que ya lo hicimos y con ese sobrevuelo nosotros ya damos paso a que la maquinaria ingrese. En este momento la maquinaria está trabajando. Listo, Carol, finalmente una pregunta. Algunas personas comentaban también por medio de redes sociales que tal vez reforestar o forestar las rondas de los caños serviría un poco para mitigar el impacto del agua. ¿Esto es cierto? Sí, claro. Cuando nosotros tenemos ese proceso de revegetalización o de reforestar estas zonas donde se ha perdido tanto el cauce y donde se ha generado erosión en las márgenes de los caños o de los ríos, lo que genera las raíces pues es generar una barrera, una obstrucción para que la fuerza del agua pues no se siga removiendo tanto material, que es lo que hace es comerse la tierra y poder llegar a las casas y empezar a afectar las viviendas. Desafortunadamente uno de los conflictos que más tenemos es que estas zonas que uno intenta reforestar, pues primero nos ganan de pronto ciertas familias que llegan a ubicarse, instalar sus viviendas y pues los procesos se vuelven mucho más complicados, un poco más grandes para poder trabajar, pero yo creo que hay ciudadanos también muy conscientes que hemos ido trabajándolo de la mano, tanto con la Secretaría de Medio Ambiente, con la Oficina de Gestión de Riesgo y la misma comunidad. Jefe, usted mencionaba hace un momento algo muy importante y era que que estas situaciones se empeoran con la ayuda de la comunidad con la no ayuda de la comunidad que bota basuras a los caños, que pues cualquier tipo de materiales que ni siquiera el agua se alcanza a llevar y esto obstruye las rondas de los ríos. ¿Qué recomendación hacerles pues a todas las personas, las juntas de acciones comunal, para que se preparen para la próxima oleada invernal?
Yo creo que es importante, Camilo, que cada comunidad nos apropiemos de nuestro territorio, donde nosotros vivimos, donde tengamos ese sentido de pertenencia para poder trabajar y sobre todo proteger a quienes de una u otra manera empiezan a arrojar los residuos que obstruyen el flujo natural del caño o del cauce o del río que estemos hablando. Nosotros podemos realizar los trabajos de mantenimiento del río, de escolmatación, que es sacar todo el material y llevárnoslo, pero también necesitamos que la comunidad sea veedora y garante entre los mismos ciudadanos, los mismos vecinos y vecinas, a que no arrojemos ni los muebles, ni la basura, ni los desechos, para que estas obstrucciones no se nos generen. Nosotros, conforme a eso, estamos trabajando no solamente con la mano de la Secretaría de Medio Ambiente, sino también estamos realizando a partir del 23 de marzo, arrancamos los talleres comunitarios de gestión de riesgo para poder también hacerle entender a las comunidades lo difícil que se vuelve para el caño o para el río poder fluir su agua de manera natural si no se encuentran o si se encuentran con estos elementos que generan barreras y que hacen que los niveles del río o del caño no se aumenten. Bueno, jefe de gestión de riesgo Carlos Sánchez nos acompaña hoy en Entrevistas PDM. Muchas gracias por su tiempo. A ustedes por la invitación, para que también la comunidad se entere de cómo estamos trabajando, en qué sectores estamos trabajando, que nos pueden contactar en absolutamente cualquier medio. Nuestras oficinas están ubicadas en todo el frente de la Clínica Primavera y ahí estamos atendiendo cualquier clase de solicitudes y peticiones que la misma comunidad se interese para apropiarse de su territorio. A todos ustedes, muchas gracias también por acompañarnos en Entrevistas PDM. No se pierda este y más contenido digital en periódicodelmeta.com y mañana nuestra edición impresa.